Es interesante, vemos de que esta arma nos da, esta espada, no es un misil que sale de un bote o de un barco a 50,000 millas y llega y derrumba todo eso a donde fueron. Vemos de que dice aquí que esta batalla es cerca. Esta batalla de esta espada, te hay que usarla cerca. Y a veces en nuestra cercanía, ¿no verdad? Con nuestros familiares, en la cercanía, con tus trabajadores, con tus ayudantes, con tus pacientes. En esa cercanía a veces es que hay que usar esa palabra de Dios. Y vemos, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios puede cambiar el destino de alguien. ¿Sabías eso? No fue la palabra de Dios que ha cambiado tu destino. No es la palabra de Dios que antes tú ibas por un rumbo completamente pecaminoso del diablo, que tú no querías nada de Dios, y fue ahora la palabra de Dios que ahora, mira, cambiado tu rumbo completamente por la palabra de Dios, hermanos, hermanas. La palabra de Dios penetra lo más profundo del alma. Y a estas coyunturas, ¿no verdad? Las cambia a estos pensamientos. Él los quita y los hace puros, porque Él sabe la intención de tu corazón. Vemos, hermanos, hermanas, que a veces no estamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos revelar la condición de nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos entregarlo. Eso es importante, hermanos, hermanas, ¿no verdad? La palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios no cambie. Ese es el punto. Déjalo. Deja que la palabra de Dios te cambie. Vemos aquí, Jesús mismo usó la espada del Espíritu durante su tentación en el desierto. Ustedes saben, en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús, Él no discutió ni razonó con Él. En su lugar, Jesús, ¿qué hizo? Respondió 3 veces con las Escrituras diciendo, escrito está, escrito está. Vemos que es importante cuando tú eres tentado con el enemigo, hay que sacar con la palabra y decir, escrito está. Escrito está. Esto es lo que dice las Escrituras. No es escrito está. Qué bonito es ver cuando vemos de que Dios y la palabra de Dios es la que ¿qué? Nos defiende. En el Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina la verdad y expone la mentira del enemigo. Satanás prospera en la confusión y en el engaño. Pero cuando nos aferramos a las Escrituras encontramos ¿qué? Claridad, dirección para nuestras vidas. Es importante aferrarnos, ¿no?, a las Escrituras, porque eso es lo que va a traer claridad, dirección, cambio a nuestras vidas. Es importante, hermanos y hermanas, como nunca antes, buscar, querer, dar. Yo le digo, Señor, dame hambre de tu palabra. Yo me acuerdo cuando yo me salvé, cuando yo recibí a Jesucristo, eso era una de las cosas, porque yo no me gusta leer, nunca he leído muchas cosas. Y era una batalla leyendo, una batalla leyendo. Y yo le dije, Señor, dame hambre de tu palabra, Señor, ayúdame a leer, Señor, ayúdame. Y así todo todavía hoy en día. Tengo un reto. Siempre. Pero Señor, ayúdame, ¿no verdad? A escoger y a usar el Espíritu Santo que me ayude a poder nosotros ¿a qué? A traer esta espada, Señor, para que tú nos des hambre de tu palabra como nunca antes. He aquí, Señor, vemos que cuando Dios toca una vida, tú quieres más de la palabra de Dios. ¿Sabías eso? ¿Te ha pasado eso? ¿Te acuerdas tú cuando tú viniste primero a Jesucristo? Oh, man, tú querías devorar toda la palabra, tú querías escuchar la palabra, tú querías todo era la palabra, toda la palabra, y háblame y toca a mí, enséñame, Señor, quiero ser más como tú, quiero ser tu obra, y todo era la palabra, la palabra. A veces mediante los años, ya tengo un poquito de conocimiento, ya tengo un poquito. No, necesitamos, como dice, hundirnos en la palabra de Dios.
En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pones en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Conocer y vivir la palabra de Dios es nuestra defensa contra las tormentas de la vida. Nos equipa para mantenernos firmes cuando lleguen las pruebas y las tentaciones. Es importante cuando la palabra de Dios viene en el medio de los ataques. Una espada no es solo defensiva, sino también ofensiva. Y entonces ahora podemos usar la palabra de Dios para liberarnos, quitarnos, batallar y que el enemigo sea destruido. Por la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo. Se usa para atacar, para derrotar al enemigo. Como creyentes debemos aprender a usar las Escrituras eficazmente en la batalla espiritual. Ustedes saben que estamos en una batalla espiritual. Yo no espero que no, se lo he dicho muchas veces, estamos en una batalla espiritual. Es importante que en voz alta podamos declarar la palabra de Dios. No tengamos miedo cuando seamos retados y buscar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo te digo todo, yo no tengo todo total conocimiento de todo lo que dice la Biblia. Quisiera, para eso entonces fuera Dios uno, ¿no? ¿Verdad? Uno va aprendiendo según uno va leyendo, uno va aplicando según uno va comprendiendo, ¿no? ¿Verdad? Y uno va, y si tienes duda de algo, vengan con nosotros, hablen, oremos juntos. Pero vemos que es importante en la batalla en la que estamos usar esta espada, que es la palabra de Dios, para dársela a la gente. Mira, hermanos, hermanas, solo Dios y mediante la palabra de Dios es el único que puede llenar ese vacío en el alma y en el espíritu de alguien. Solo la palabra de Dios. Hay un vacío. ¿Conoces a alguien que tiene un vacío? ¿Hay un problema? Oh, man. Pregúntale cuánto tiempo tú te dedicas a la palabra de Dios. Las personas piensan, ¿no, verdad?, que cuando uno es pastor, uno se pone en la oficina y está todo el día leyendo la palabra de Dios. Todo el día. Ahí, meditando. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Que uno pudiera estar todo el tiempo, todo el día. Qué rico, ¿no, verdad? Por eso el Señor nos da retiros, ¿no, verdad? Que uno va a un retiro, ¿no, verdad? ¿Para qué? Para aprender de la palabra de Dios. Que Él nos renueva ahora, Él nos refresca, Él nos llena, Él nos restaura en esos retiros espirituales cuando uno va a una conferencia de pastores, a un retiro de damas, a un retiro de hombres, tú sabes. El Señor nos refresca, por eso es importante ver eso, hermanos. Que es lo único que los une a cada uno de nosotros, es la palabra de Dios. Es Jesucristo, es el único que puede unirnos, ¿no, verdad? En amor es la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55 dice 11, Isaías 55, 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá sus propósitos. Vemos, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios cumple propósitos en la vida del ser humano y del cristiano. La palabra de Dios cumple propósitos. Dice que no volverá vacía. Eso soy testimonio de eso. Nunca volverá vacía la palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, hay autoridad. Es la verdad de Dios. En los momentos de desafíos y en situaciones difíciles, lo único en lo que te puedes afincar, y vas a estar entonces, si tú te afincas solamente en lo único, en la palabra de Dios, en ese desafío es lo que te va a poder llevar y caminar y ser y terminar la guerra y la batalla en la que estamos. Solo en los desafíos, la palabra de Dios es la que nos puede, encaminar, llevar, justificar, sanar, purificar. La palabra de Dios. Por eso es importante escucharla, leerla y aplicarla. El tiempo se me ha ido, pero quisiera decir muchas otras cosas. Vemos, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos defiende. Eso es muy lindo, eso porque a veces, ¿no, verdad? A veces cuando vienen problemas, ¿no?, a la vida de uno o retos, ¿no, verdad? Uno quiere defenderse uno mismo. ¿Sabías eso? Oh, porque yo. Qué bonito es cuando
tú mira, con la palabra de Dios, tú deja de que la palabra de Dios te defienda. Oh, man. Hay una libertad, ¿no? Hay una paz tan grande en eso que cuando tú dejas que la palabra de Dios es la que te defiende. La palabra de Dios es la que te defiende. La palabra de Dios es la que te protege. La palabra de Dios es la que nos lleva a un conocimiento de Dios para poder servirle y completar los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nuestra vida. ¿Es la palabra de Dios? Por eso yo siempre le digo a ustedes antes de involucrarse en servir y eso, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado? ¿Cómo Dios te está hablando? ¿Qué versículo Dios te ha dado? Es importante saber eso. Porque la palabra de Dios, cuando tú te sientas de que, oye, pastor, ya yo no quiero hacer más nada de esto, ya pastor, yo no creo que esto está trabajando, yo pastor, yo no quiero ser más cristiano, yo pastor, ya yo no voy a venir más, yo pastor, yo no... Yo te voy a decir, pero ¿tú te acuerdas cómo Dios te habló? Cuando tú me dijiste que este versículo fue que Dios te habló, mira, y cómo Dios se reveló, cómo Dios te confirmó, cómo Dios... Qué bonito es ver cuando es la palabra de Dios la que te lleva y te confirma a hacer lo que uno hace por la voluntad de Dios, por el corazón de Dios. Pero eso viene, ¿por qué? Por el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a ayudar, escucha hermano, la ayudar a identificar de dónde es que está viniendo esa tentación, de dónde es que está viniendo esa batalla. No solo te va a ayudar a comprender eso, pero te va ahora, ¿qué? A dar las herramientas para tú vencer ese problema. La palabra de Dios. Oremos, ¿no? ¿Verdad? Que sea la palabra de Dios a diario. Danos hambre de tu palabra, Señor. Si nos hemos apartado de tu palabra, Señor, queremos más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu corazón, que el corazón de Dios está ¿en qué? En la palabra de Dios. Las personas no pueden conocer el corazón de Dios si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos en su guía. Oremos, novedad, hermanos, hermanas, que cada persona que venga aquí, que su interés sea que aprender la palabra de Dios, buscar más de la palabra de Dios, desear más de la palabra de Dios. Vemos, hermanos, hermanas, que es importante, como nunca antes, llenarnos de la palabra de Dios. Spurgeon dijo esto, termino con esto. Cabe destacar que solo se proporciona un arma ofensiva, aunque hay varias piezas de la armadura. El soldado romano solía llevar una lanza además de una espada. Hemos visto frecuentes representaciones de legionarios de guardia, casi siempre con una lanza en la mano y la derecha y una espada colgando a su costado. Pero Pablo, por excelentes razones, concentra nuestra arma ofensiva en una sola, porque responde por todas. Debemos usar la espada y solo ella, la palabra de Dios. Por lo tanto, si vas a esta lucha, cuida bien tu única arma. Señor, te damos las gracias, Señor. No pude terminar, pero gracias, Señor, que podemos, Señor, hoy en este momento, Señor, queremos, nos humillamos, comprendemos la necesidad, Señor, de estar en tu palabra a diario, a cada minuto. Perdónanos, Señor, cuando a veces estamos muy apurados y lo dejamos a un lado, Señor. Perdónanos, Señor, cuando a veces no tenemos esa misma hambre, cuando al principio de estudiar y escuchar y meditar y aprender y aplicar y compartir la palabra de Dios con otras personas, cuando al principio vinimos a Cristo. Señor, ayúdanos, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas aquí presentes, ayúdalos, Señor. Que tengan hambre de ti, que busquen de ti, Señor. Que la palabra sacie todas sus necesidades, Señor. Que la palabra y el Espíritu Santo, Señor, conmueve, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Rendirnos más y más para ti, Señor. Señor, sabemos de que no somos perfectos, ni nunca lo seremos, Señor.
pero que tu palabra penetre, es así como el arma de doble filo, Señor, cambiando, purificando, sanando, restaurando, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti. Queremos de ti, te necesitamos. Gracias, Jesucristo, que hoy tenemos también el tiempo de comunión. Y le pido al hermano Maite, Señor, y a José que ayuden también pasando los elementos. Y según pensamos, Señor, en ti, Señor, según pensamos en tu misericordia, según pensamos en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario, Señor, sabemos que no fue en vano, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Señor, sabemos de que tú eres justo, tú eres todo, Señor. Según nos recordamos, Señor, tus sacrificios, Señor, sabemos de que no fue en vano. Fue para perdonarnos, para librarnos, para cambiarnos, para, Señor, justificarnos. Gracias, Señor, que tú nos justificas por tu sangre bendita en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, mi Cristo, que tú eres bueno con nosotros, Señor. Oh, mi Cristo, te necesitamos, Señor. He aquí, Señor. Ustedes saben que las Escrituras dicen que no debemos de examinarnos a cada uno, ¿verdad?, antes de tomar estos elementos. Y es importante, si hay pecado en tu vida, ¿qué vas a hacer? Pídele a Dios. Antes de tomar estos elementos, he aquí, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo comprendo lo que el pastor está haciendo, Señor. Yo antes tenía tanta hambre tuya, Señor, tu palabra, pero ya no es igual. Ya no es igual. Señor, perdóname, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Señor, aquí, Señor, estoy aquí en este problema, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser justo, yo quiero complacerte a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad, Señor. Yo quiero que sea justo, Señor. Quiero, Señor, que complacerte a ti. Yo quiero que todas mis necesidades, que todos mis problemas, que todo eso, Señor, yo pueda echarlo a tus pies, Señor. Que yo pueda, Señor, comprender, Señor, que tú me amas, Señor. Ayúdame, Señor, perdóname, Señor, perdona mi pecado, aquellos que yo veo y aquellos que no ven, Señor, aquellos que a los otros ven en mí, Señor, perdona mi pecado, purifica, santifica, límpiame, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Dice que debemos nosotros de autoexaminarnos nosotros. Y antes de tomar estos elementos, de pedirle a Dios de aquí, Señor, perdóname, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender eso. Ayúdanos, Señor, antes de tomar estos elementos, Señor. Señor, sabemos de que no fue en vano. Y, Señor, sabemos de que tú diste tu vida completamente, Señor, para salvar nuestras vidas del infierno. Y hoy nos recordamos de eso, Señor. Nos recordamos, Señor, de que tu sacrificio es suficiente para salvarnos. Tu sacrificio es suficiente para salvarnos. Tu sacrificio es suficiente para sanarnos. Tu sacrificio, Señor, es suficiente para cambiarnos. Tu sacrificio, Jesús, es suficiente para liberarnos. Tu sacrificio es suficiente para perdonarnos. Hoy en día, Señor, nos recordamos, Señor, según tomamos el pan, que tu cuerpo fue quebrantado, ejecutado, golpeado, burlado por mí, por mis hermanos, Señor. Gracias por tu sacrificio. Nos recordamos de eso y te damos las gracias, Jesucristo. Que tú tuviste, Señor. Tú lo diste todo por mí. Te damos las gracias, Señor. Por tu amor te conmovió, Señor, a que hicieran justicia contra ti, Señor, siendo un Dios perfecto, para recibir mi pecado y para justificarnos nuestra fe, que ahora podemos ser salvos por esa cruz y sacrificio tuyo en el Calvario. Gracias, Jesucristo. Nos reconocemos eso, lo aceptamos, Señor. Lo aplicamos, Señor. Purifica, Señor. Santifica, Señor. Tomemos del pan. Señor, sabemos de que esta copa representa el nuevo pacto
que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, sabemos de que ya no hay que sacrificar ningún cabrito ni derramar sangre de ningún animal. Pero, Señor, sabemos de que tu sangre, Señor, Él lo hace todo, lo purifica, lo santifica. Tu sangre, Señor, es holy, es santa. Y te damos las gracias, Señor, que podemos recordarnos, Señor, según tomamos estos elementos del nuevo pacto que tú tienes para con nosotros, que no es basado por fuerza, ni con ejército, ni por leyes, sino basado por fe en la misericordia y en la gracia de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por salvarnos. Señor, sabemos de que tú tienes poder en tu palabra, Señor, sabemos también de que tú puedes, Señor, según tomamos este elemento, este jugo, Señor, sabemos de que tú tienes la potestad, no en el jugo, sino en la fe que tenemos en ti, Señor, para sanarnos, para cambiarnos, para purificarnos. Señor, te pedimos, Señor, que según nos recordamos y tomamos de esta copa, Señor, sabiendo de que tú tomaste la copa del Calvario. Tú quisiste llegar al Calvario. Satanás no quiso. Pedro no quiso que tú llegaras al Calvario. Pero vemos, Señor, de que tú lo hiciste. Y lo hiciste porque tú nos amas. Y que es la única forma que podemos llegar a Dios. Por tu sacrificio en esa cruz del Calvario. Y por eso hoy en día te damos las gracias de este nuevo pacto, Señor. Que nada ni nadie pudo impedir la promesa, el propósito de Dios Santo para contar con toda la humanidad. Nadie pudo evitar de que ese sacrificio se hiciera. Porque esa es tu voluntad para el mundo. Y hoy nos recordamos de eso. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesucristo. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Jesucristo. Tomemos de la copa. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, Jesucristo. Danos hambre de tu palabra. Esperemos, ¿verdad? Esta semana que venga, dedícale tiempo. Dedícale tiempo a la palabra.